Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa anterior, seguimos en Europa, la geopolítica europea. Habíamos terminado en el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento en el mismo centro de Europa de dos Alemanias, la Alemania occidental y la Alemania oriental. A esto habría que agregarle que el propio Berlín, cuando lo dije a ustedes, la Alemania oriental tuvo la capital en el Berlín oriental. Sin embargo, el Berlín occidental, que era la parte que también había sido, digamos, el territorio que después de los acuerdos de Potsdam habían ocupado Inglaterra, Estados Unidos y Francia, ahí se creó una especie de enclave denominado Berlín occidental, que sin ser la capital de la Alemania federal, dijimos que la capital de la Alemania federal estaba en Bonn, constituyó un punto muy importante para toda esta historia que vamos a ver de Europa. En primer lugar, yo diría que después de finalizada la Segunda Guerra Mundial empiezan las contradicciones esenciales entre el mundo occidental y esa Unión Soviética de Stalin, que había llegado a ocupar los territorios de Alemania, prácticamente toda Europa oriental, había llegado incluso a las fronteras de Grecia, y solamente de los países que había liberado el Ejército Rojo, Austria fue el único país que se mantuvo, digamos, en la órbita de los países occidentales. O sea, empezaba una división entre esa Europa occidental liberal y la Europa oriental comunista. Habíamos dicho en la parte anterior, igual, en todos los países de esta Europa oriental, al compás del avance del Ejército Rojo y de los tanques soviéticos, se crearon las que se llamaron democracias populares. En realidad, a ese mismo compás y avance del Ejército Rojo, los partidos comunistas de todos estos territorios asumieron el poder en toda Europa oriental, desde Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Albania, o sea, prácticamente quitando Turquía, que sabemos no participó finalmente en la Segunda Guerra Mundial, y Grecia, en la parte más sur de esa Europa, todo quedaba en la órbita de los países relacionados a la Unión Soviética. En Berlín occidental van a ocurrir diferentes hechos, yo diría, de enfrentamiento en esto que para Europa y para el mundo, pero vamos a hablar en el caso europeo, se empezó a llamar la Guerra Fría, o sea, Guerra Fría, que para unos politólogos empezó después del bombardeo atómico de los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, y Estados Unidos entonces tenía el monopolio atómico y la principal amenaza para la Unión Soviética, que lógicamente, igual que la redundancia, se sintió amenazada porque en ese momento y no es hasta 1949 cuando la Unión Soviética tuvo el poder de la bomba atómica. O sea, Estados Unidos tuvo ese monopolio, podía amenazar a los demás países diciendo que tenía el principal poderío militar. Esas grandes discrepancias trajeron consigo eso que se llamó la Guerra Fría. Guerra Fría es guerra fría al borde de la caliente, o sea, nunca va a haber un enfrentamiento directo, o nunca hubo hasta 1991 ningún enfrentamiento directo entre los dos grandes bloques que en el caso de Europa occidental se conformó el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o la OTAN, como querramos llamarlo, donde se incluyeron todos los países de Europa occidental, y en el caso de Europa oriental nació el Tratado del Pacto de Varsovia, donde se incluían todos los países estos de la órbita o que estaban alrededor de la órbita de la Unión Soviética. Este es, digamos, el enfrentamiento principal que se da en Europa, en esa Europa, yo diría desde prácticamente concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1991. En el caso de las relaciones políticas, en el caso de la geopolítica europea. O sea, estamos viendo una Europa partida en dos. En el caso ya de la Europa occidental, yo creo que es importante hacer notar que si de una u otra manera dos guerras mundiales en el siglo XX vinieron de una u otra manera de las grandes contradicciones entre Francia y Alemania, dos países
con frontera. También Inglaterra, pero en este caso Francia había recibido, y Alemania de una u otra manera también, son los dos países mayormente enfrentados en Europa occidental. Empieza a ocurrir, yo diría, una gran variación en la política de esa Europa cuando primero se hace una unidad del carbón. Y uno diría, bueno, ¿y qué importancia puede tener esto? El problema es que desde el siglo XIX e incluso en el siglo XX, gran parte de la confrontación entre Alemania y Francia estuvo motivada por los grandes yacimientos de carbón en las provincias de Alsacia y Lorena, que habían sido en un momento del Imperio Alemán, del Segundo Imperio Alemán, después de Francia, después de la Primera Guerra Mundial. Cuando se hace esta Unión Europea, los monopolios franceses del carbón y los monopolios alemanes se unen. Y al unirse, desde el punto de vista económico, evidentemente la fricción que existía anteriormente se empieza a apaciguar. La segunda unión es la unión relacionada con la producción de la energía atómica, muy importante también. Hoy ya con el tema del medio ambiente tiene variaciones, pero en ese momento se creó, digamos, una gran comunidad relacionada a esta producción de energía atómica que favorecía a Europa y que favorecía también la consolidación de la relación entre los grandes monopolios o los grandes capitales franceses con los grandes capitales ingleses. Y la tercera consecuencia económica, yo diría que nace a partir de este es el nacimiento entonces de lo que se llamó la Comunidad Económica Europea. Y con esto estamos hablando de tres factores económicos que de una u otra manera van a incidir en el desarrollo económico de Europa y que van a incidir ya no solo en el desarrollo económico, sino también en el desarrollo de las relaciones políticas, porque estos tres grandes antecedentes económicos son a la vez los que de una u otra manera van a crear las bases para el nacimiento de la Unión Europea o de esa primera Unión Europea, realmente la Unión Europea que nace a partir de 1993, año 2003 hasta el 2009, cuando el Tratado de Lisboa ya conforma el nacimiento de ese Estado, yo diría un gran Estado supranacional, tuvo sus antecedentes en esa relación económica. Ya como estamos viendo realmente un largo periodo de tiempo que va a correr desde, yo diría, 1945 hasta el año 2009, incluso hasta nuestros días, con diferentes, digamos, variables desde el punto de vista económico y político que han influenciado en esa Unión Europea como la conocemos hoy. Volviendo atrás al tema de la Guerra Fría, yo creo que es importante señalar el punto de esa ciudad de Berlín, dividida en un Berlín occidental y en un Berlín oriental. ¿Por qué? Porque aquí se dio el enfrentamiento, evidentemente, entre las fuerzas del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, que estaban en el Berlín oriental, con las fuerzas especialmente del Ejército de los Estados Unidos, que estaban en el Berlín occidental, o sea, unas en el Berlín oriental y las otras en el Berlín occidental. Y cuando uno va a hablar de qué hubiese podido pasar en ese momento, uno tiene que casi que traspolarse en el tiempo y llegar a prácticamente una división que estaba entre esos dos Berlín, donde en una parte estaban los tanques soviéticos y en la otra parte estaban los tanques estadounidenses apuntándose unos a otros. Y donde la población pasaba de un lado a otro, muchas veces familias que estaban en un lado a otro, pasaban y habían controles de parte y parte. O sea, unos no dejaban pasar a un lugar, los otros no dejaban pasar al otro lugar, lo que hubiese podido conducir de una u otra manera a un enfrentamiento armado entre las dos grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Unión Soviética y las fuerzas aliadas de la Alemania Oriental, dirigidas por el Partido Comunista de esa Alemania, hicieron un muro. Ese famoso muro de Berlín, que va a desaparecer en 1989, se empezó a construir o se construyó en los finales de los años 40 a raíz de este enfrentamiento entre las dos fuerzas que de una u otra manera eran ocupantes del territorio alemán y que evidentemente creó un gran problema
yo diría, de índole familiar y de índole social, cuando familias alemanas quedaron en una parte o en otra y quedaron divididas ante territorios que prácticamente ni para un lado ni para el otro se podría pasar. Sobre todo, finales de los años 40, años 50, años 60, es verdad que después, de una u otra manera, los pasos entre la Alemania oriental y la Alemania occidental, digamos, fueron más flexibles, pero en esas esas décadas, finales de los 40, 50, 60, realmente había prácticamente un cierre entre las dos Alemanias. Dos Alemanias que, como dijimos anteriormente, estaban totalmente fraccionadas, incluso por la pertenencia que tenían a un bloque o a otro bloque militar. En el caso de la Alemania occidental, yo diría también toda la Europa destruida por la guerra, pero más que todo Alemania occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplicó el Plan Marshall por lo cual miles de millones de dólares, se considera en ese momento más de 10.000 millones de dólares, que traducido al momento actual serían más de 100.000 millones de dólares, entraron de ayuda económica de los Estados Unidos a esa Europa occidental. Y evidentemente esa Europa occidental, sobre todo la Alemania, esa Alemania occidental, esa nacida República Federal de Alemania, recibió en mayor monto y trajo consigo un crecimiento notable de la economía alemana. O sea, una economía alemana que había sido devastada en la guerra, después y aún como potencia derrotada en la Segunda Guerra Mundial, increíblemente después del Plan Marshall se yergue como la principal potencia económica de esa Europa occidental. Y su crecimiento económico empezó a ser un crecimiento tan sustantivo que prácticamente empezó a dominar la economía y las finanzas de esa Europa occidental desde los finales de los años 50 hasta nuestros días. En el caso de la Alemania oriental estamos viendo características totalmente diferentes. Quedó también destruida toda la Europa oriental, pero también quedó destruida la Unión Soviética. Entonces, el desarrollo económico que pudo tener ese territorio, evidentemente, comparado con el de la Europa occidental, que recibió la ayuda de Estados Unidos, la Europa oriental, todo lo contrario, lo que recibió fue de una u otra manera un gran bloqueo, no ocurrió. Y esto va a traer consigo consecuencias que vamos a ver en la segunda parte del programa. Continuando con la parte anterior, nos habíamos quedado en la influencia que tuvo el Plan Marshall en el desarrollo económico de la Europa occidental y cómo la parte de la Europa oriental, al no recibir realmente ningún tipo de ayuda y a encontrarse también tan devastada o quizás más devastada incluso que la Europa occidental, su economía de crecimiento, evidentemente, si en un primer momento prácticamente de una destrucción hubo un crecimiento económico, ese crecimiento se vio cada vez más limitado, especialmente cuando la Unión Soviética empezó a invertir en armamento. En 1949 descubren la bomba atómica, empieza a producirse armamento de tipo coheteril. Sabemos la Unión Soviética es el primer país que pone un satélite en el espacio, el primer país que pone al hombre en el espacio. En esa competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos pone a la vez los primeros hombres que llegan a la Luna, parado hasta nuestros días. Lo cierto es que la Unión Soviética se enfocó al desarrollo de una industria militar para competir con la industria militar estadounidense. Yo creería que logró una paridad nuclear evidente, lo cual, digamos, hizo que esa Guerra Fría quedara en solamente una Guerra Fría y nunca pasara a una confrontación militar, pero el desarrollo de la industria vinculada a los bienes de consumo, evidentemente en la Europa oriental hubo un retraso que a través de los años se iba haciendo más acentuado comparado con la Europa occidental, donde la economía alemana se hacía la economía más importante. Ese vínculo entre la economía alemana y el poderío militar francés hicieron de una u otra manera la principal alianza o el principal centro de poder en la Unión Europea entre los grandes capitales franceses y los grandes capitales alemanes.
en esto, de una u otra manera, Inglaterra quedó, Gran Bretaña, yo diría, no excluida, sino autoexcluida, cuando no quiso el prácticamente ha desaparecido Imperio Británico. Han perdido todas las grandes colonias en África, la India, Australia se había hecho independiente, Canadá. No quisieron seguir a esa alianza franco-alemana y prefirieron ser aliados o acercarse más a los Estados Unidos, aunque en calidad de socio menor. Esta forma estratégica en la geopolítica europea trajo consigo finalmente, cuando nace la Unión Europea y cuando empieza la unidad desde el punto de vista monetario, nace el euro, o sea, las monedas de los países que integraron en un primer momento la Unión Europea desaparecieron. Hoy circula en toda esa Unión Europea el euro. Sin embargo, Gran Bretaña mantuvo la libra esterlina como su moneda. O sea, su integración a la Unión Europea fue una integración política, o más bien política, en menor medida una integración económica, porque evidentemente si no se acepta el euro, se mantiene una independencia, yo diría, bastante marcada con relación a la economía europea, y que hace que la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea caminara en otro sentido. Incluso sabemos que en este momento uno de los grandes problemas de Gran Bretaña es su salida de la Unión Europea, eso que se ha llamado el Brexit. ¿Dónde tiene sus antecedentes? En esta misma política de Gran Bretaña relacionada a qué iba a hacer con esa Unión Europea. Eso en el caso de Europa Occidental. En el caso de Europa Oriental sabemos que el desarrollo o el poco desarrollo de la economía de bienes de consumo evidentemente trajo consigo grandes problemas en toda esa Europa Oriental, incluso la imposición de los partidos comunistas en el poder, partidos comunistas que muchas veces eran minoritarios comparados a los grandes partidos socialdemócratas o nacionalistas en estos territorios de la Europa Oriental. Trajo consigo primero Hungría en 1954, una gran sublevación en contra de la ocupación del ejército soviético, 1968 en Checoslovaquia, en este mismo sentido, o sea, países que de una u otra manera se querían salir de la órbita de la Unión Soviética y tomar otro rumbo distinto, casi siempre más relacionado a la Europa Occidental, y culminó también con la situación de Polonia. Estamos hablando de Polonia, un país con grandes, contradicciones históricas con la Rusia de antaño, con el Imperio Ruso y después con la Unión Soviética, que de una u otra manera trajo consigo que finalmente en, ese desarrollo tan limitado de la economía europea, de una u otra manera implosionara socialismo estatista que se fue desgastando. Cuando hablo de socialismo estatista estamos hablando, como he dicho la vez anterior, de un socialismo con un pensamiento estalinista, o sea, donde una burocracia controla supuestamente a nombre del pueblo los principales resortes de la economía, donde evidentemente los beneficiados son esta gran burocracia y no igual los trabajadores, que son los que producen, trabajadores de manera general. Y trajo consigo finalmente a partir de 1983 la agudización de este problema. En la entonces Unión Soviética asume el poder Mikhail Gorbachev, empieza la política de la perestroika, la apertura, la glasnost, una apertura desde el punto de vista económico, la otra apertura desde el punto de vista ideológico hacia, posiciones que se alejaban de ese socialismo, entre comillas, que había existido en la Unión Soviética y que culminan en el año, yo diría 1989 para el caso europeo, con la caída del muro de Berlín. Cae el muro de Berlín, Alemania Oriental es absorbida por la Alemania Occidental, por la RFA, nace la Alemania como la conocemos hoy,
hablando del año 1989, para finalmente en esa gran Europa oriental, porque como dije al principio, a Europa hay que verla desde Portugal hasta los Urales, y estamos viendo una gran parte que tiene que ver con Rusia en este gran contexto europeo, para finalmente en 1991, después de un intento de golpe de Estado contra Gorbachov, cae entonces la Unión Soviética, se baja la bandera de la Unión Soviética en el pabellón del Kremlin, 31 de diciembre de 1991, y el 1 de enero de 1992 se iza la bandera de la Rusia zarista, de la Rusia anterior, es la bandera que tiene hoy la Federación Rusa que de una u otra manera quiso mantener su relación con las repúblicas que conformaron ese inmenso país, y que realmente yo diría que lo logró en una medida muy reducida, cuando en este momento que estamos hablando, hoy mismo, prácticamente Bielorrusia, Kazajstán y otras repúblicas de la parte asiática de esa Unión Soviética son las que mantienen una relación positiva, digamos, con la Federación Rusa actual. Lo cierto es que cayó eso que se llamó el socialismo real. Yo siempre le llamo a eso, cayó el estalinismo como forma de gobierno supuestamente socialista, y en las relaciones políticas internacionales europeas va a haber un cambio extraordinario cuando la mayoría de los países de esos países que habían estado en la órbita de la Unión Soviética pasaron a integrarse a la Unión Europea como la conocemos hoy, una integración que ha sido, digamos, de poco en poco. Hay que cumplir con los requisitos de la Unión Europea, sobre todo requisitos desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, relacionados al libre mercado, relacionado a la libre la libertad de los partidos políticos, o sea, de formación de todo tipo de partidos políticos, de corrientes, que discutan de una manera democrática, relacionándonos a la democracia burguesa, dentro de la conformación del poder político en esos estados europeos. En esta historia de la Unión Europea habría que hacer un paréntesis con la Yugoslavia. En Yugoslavia finalmente, ahí después de 1980 ya ha empezado una implosión en ese gran estado multinacional, que yo diría que culminó primeramente en 1998 cuando los países de la OTAN se opusieron a que Serbia mantuviera ese predominio en esa Yugoslavia, y finalmente en los territorios de Kosovo, que de una u otra manera también se salieron de ese antiguo Estado multinacional, llegando a nuestros días en lo que siempre se llamó anteriormente balcanización, y hoy evidentemente tenemos otra vez otra balcanización, o sea, la división de los territorios de los Balcanes en una multitud de estados que tienen que ver con las relaciones étnicas internas de cada uno de ellos. Desaparece esa Yugoslavia. Yo diría, como mismo desapareció la Unión Soviética, desapareció Yugoslavia, la mayoría de esos países se han integrado también a la Unión Europea, o sea, la Unión Europea creció exponencialmente. A la vez, esa Unión Europea también absorbió los problemas de la Europa Oriental, muchas veces problemas de tipo económico. Los capitales alemanes fueron totalmente determinantes a la hora de hacer crecer esas economías y de integrar esas economías a la economía capitalista, que ya desde, yo diría, desde los años 80 del pasado siglo y hasta nuestros días, empezó a ser una economía cada vez más global, donde la Unión Europea y el euro como zona económica se convirtió en el principal centro o en principal pilar económico de competencia, digamos, de competencia en la economía capitalista mundial y global, relacionado al dólar estadounidense, y de una u otra manera a la naciente y creciente economía china, la economía de ese territorio de yuan,
que hasta nuestros días, junto con la Unión Europea, y prácticamente si vemos el mapa del mundo, está la Unión Europea en el medio, está a un costado la economía estadounidense y al otro costado está la economía china, y Europa en el medio, con una frontera con esa Federación Rusa que hasta nuestros días evidentemente hay grandes confrontaciones y que no definen finalmente el rumbo que va a tomar la Unión Europea, que continuaremos entonces en el próximo programa. Muy buenas noches.